Estos son los 5 shorts ambientales de esta semana compilados en un único video. Número 1. Comienza la COP27. Ayer, domingo 6 de noviembre, empezó en Egipto la COP27, el más importante encuentro internacional para llegar a acuerdos sobre el clima. Desafortunadamente, pese a que el clima del planeta sigue deteriorándose y casi todos los estados están fallando con sus metas climáticas necesarias para frenar el calentamiento global, la COP de este año parece haber empezado con el pie izquierdo. Varias figuras políticas relevantes ya han anunciado que no asistirán al evento, como los presidentes Xi Jinping de China, Vladimir Putin de Rusia y Jair Bolsonaro de Brasil, o los primeros ministros de Australia, Anthony Albanese, y el Reino Unido, Rishi Sunak. El rey Carlos III y la activista sueca Greta Thunberg tampoco asistirán al evento. Muchos creen, además, que por la tensa situación política entre las superpotencias del planeta, entiéndase Estados Unidos, Rusia, Europa y China, quizás no se logre llegar a un consenso entre las naciones más poderosas del globo. La COP27 durará hasta el viernes 18 de noviembre. Estaré reportando sobre sus éxitos y fracasos durante las próximas semanas. Número 2. La extinción masiva del Devónico tardío. La segunda extinción masiva en la historia de nuestro planeta es conocida como la extinción del Devónico tardío y ocurrió hace 370 millones de años y duró por lo menos 25 millones de años. Durante este periodo de tiempo, aproximadamente 83% de todas las especies del planeta desaparecieron. La extinción golpeó con fuerza a los organismos marinos, especialmente a seres como los corales, trilobitas, amonitas y otros. Además, prácticamente todos los seres con columnas vertebrales se extinguieron. Hay distintas teorías sobre qué gatilló esta extinción masiva. Sin embargo, la explicación más aceptada es que la extinción fue causada por la evolución de las plantas terrestres y los árboles. A comienzos del Devónico, la vegetación del planeta no excedía los 30 centímetros, pero para finales del periodo llegamos a árboles de más de 30 metros. Toda esta vegetación nueva debe haber capturado mucho dióxido de carbono de la atmósfera y haber causado el opuesto del calentamiento global que estamos viviendo en nuestros días, un enfriamiento global que casi acaba con toda la vida en el planeta. Número 3. La historia del núcleo del demonio. Por alguna razón parece que el llamado núcleo del demonio se está convirtiendo en un meme. El núcleo del demonio fue una esfera de 6 kilogramos de plutonio creado durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos como parte del Proyecto Manhattan. El núcleo iba a ser utilizado para crear una tercera bomba nuclear para lanzar sobre Japón, pero cuando Japón se rindió, la idea fue abandonada y el núcleo fue utilizado para experimentos científicos. Estos experimentos les costaron la vida a 2 científicos. El físico Harry Daghlian accidentalmente causó la activación radiactiva del plutonio en agosto de 1945 y murió 25 días después como consecuencia. El segundo accidente, que es en el que se basan la mayoría de los memes, ocurrió en mayo de 1946, cuando el físico Louis Slotin manipuló el núcleo de manera muy irresponsable con un desatornillador. Hubo un resplandor de luz azul y una ola de calor que duraron apenas medio segundo. Slotin quitó el desatornillador a tiempo para evitar una catástrofe nuclear, pero la radiación a la que se expuso hizo que muriera apenas 9 días después. El núcleo finalmente fue detonado unos meses después en la prueba nuclear Able. Número 4. Pronto seremos 8.000 millones de humanos en el planeta. El mundo está a punto de llegar a los 8.000 millones de personas. De hecho, se estima que llegaremos a este número este 15 de noviembre. Si bien esta es la mayor cantidad de humanos que ha habido jamás sobre el planeta y la cifra continuará aumentando, muchos científicos estiman que alcanzaremos un pic alrededor de los 10.000 millones en el año 2080, y luego la población se estabilizará o empezará incluso a descender. Esto considerando que en la mayoría de los países desarrollados las parejas están teniendo 2 hijos o menos, por lo cual la población desciende. La mayor parte del crecimiento poblacional está ocurriendo actualmente en los países en vías de desarrollo, pero cuando estos logren industrializarse, su natalidad también debería bajar. ¿Crees que esta población mundial pueda ser sustentable o que pone demasiada presión sobre nuestro planeta? Número 5. Chile gana Premio Internacional al Turismo Sustentable. Por tercera vez en su historia, Chile ha sido reconocido con el premio de Mejor Destino Verde del Mundo de los World Travel Awards, llamados a veces los Oscar del Turismo. El premio reconoce la existencia y promoción de destinos de naturaleza, así como que las experiencias turísticas se hagan con responsabilidad y foco en la sustentabilidad. Por supuesto, esto no significa que todos los destinos turísticos dentro del país sean necesariamente sustentables. Desafortunadamente, existen aún muchísimas prácticas dañinas para el medio ambiente en la industria, y también cabe preguntarse qué tan sustentable puede ser el turismo de masas, incluso cuando se hace con una llamada perspectiva ecológica. No obstante esto,
Sí es correcto decir que en el país existe un interés por fomentar el turismo en lugares naturales y tratar de hacer que éste se haga de una manera que no impacte demasiado en la naturaleza, independiente de que aún hay mucho espacio para seguir mejorando. En la competencia, Chile venció a otros concursantes como Perú, Ecuador, Madagascar y Noruega. Espero que este compilado te haya gustado. Recuerda que estoy subiendo shorts ambientales casi todos los días. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.